Continuando con el tema de vectores, a continuación vamos a explicar un ejercicio utilizando la metodología o el método de las componentes rectangulares en dos dimensiones. Entonces vamos a empezar a plantear el ejercicio. Empezaremos con el siguiente ejercicio. Para aplicar el método de las componentes rectangulares, dice, para el ejercicio que se muestra, si θ, es decir, el ángulo, es igual a 60 grados y F es igual a 20 kN, determine la magnitud de la fuerza resultante y su dirección. Bueno, una de las cosas que tenemos que hacer primeramente es leer el enunciado de forma correcta hasta lograr entender lo que solicitan y se requiere. Básicamente, lo que nos están pidiendo en este momento es que convirtamos esos tres vectores, es decir, esas tres flechas representadas en negro, en solo uno. Hagan de cuenta que esos tres vectores son quizás, no sé, cuerdas o cables. Y lo que nos están diciendo es, bueno, quitemos esas tres cuerdas por una sola, que tenga el mismo efecto, la misma, digamos, efecto físico que tendrían las tres. Entonces, cuando te piden hallar una fuerza resultante, quiere decir eso. Claro, no podemos sumar simplemente 50 más 40 más F, es decir, más 20 kilonewtons. No, tenemos que hacerlo de otra manera. Por eso es que necesitamos identificar o utilizar el método de las componentes rectangulares. Luego de haber identificado eso, de darnos cuenta que tenemos tres vectores, que por ejemplo nos están dando las unidades en el sistema internacional, que por ejemplo nos están dando relación de triángulos, nos están diciendo que, no sé, por ejemplo esa fuerza de 50 kilonewton, de 50 kilonewton nos dice que tiene una relación de 3 a 4 y que la de 40 tiene una relación 1 a 1, pues efectivamente lo que tenemos que mirar es, bueno, ¿cómo vamos a interpretar eso? Y una de las cosas que nos va a ayudar a interpretar mucho mejor es algo que se conoce como el diagrama de cuerpo libre, que vamos a ver a continuación. El diagrama de cuerpo libre entonces consiste en, digamos que mostrar esas flechas, esos vectores, de manera más clara. Efectivamente tenemos tres flechas, pero hay ciertas consideraciones que debemos tener. Por ejemplo, es importante nombrarlas, es importante que los ángulos direccionales queden bien planteados, es decir, saber ese ángulo direccional con respecto a qué eje está. Como decíamos anteriormente, pues solo en el diagrama espacial que estamos viendo en la pantalla, solo nos está mostrando relaciones de triángulos. El diagrama de cuerpo libre debe quedar lo más claro posible, que eso entonces es lo que vamos a hacer en este momento. Para empezar a hacer el diagrama de cuerpo libre de lo que está pasando en esta partícula, que está ubicada en esta armella, pues vamos a empezar a analizar sus vectores sobre el plano cartesiano XY. Empezaremos con la primera fuerza que está dirigida hacia el primer cuadrante, como lo veíamos en el video de conceptos. Esta fuerza vamos a bautizarla, por decirlo así, y le vamos a llamar F1 igual a 50 kN. Esto para poder organizar de mejor manera los datos. Pero notemos que esa fuerza, al tener esa inclinación e ir hacia el primer cuadrante, muestra que tiene también una dirección alfa. Y al tener esa dirección alfa, que en el momento todavía no la podemos representar por un ángulo, va a tener una componente F1 en X y una componente F1 en Y. Entonces seguimos con la fuerza F. La fuerza F, de acuerdo al diagrama espacial, va dirigida hacia el tercer cuadrante y tiene un valor de 20 kN. Aquí la representamos entonces con esta flecha morada. Por otra parte, el enunciado también nos decía que tenía una dirección de 60 grados. Eso implica que esta fuerza también va a tener una componente Fx y una componente Fy. Es decir, va a poder proyectarse tanto en el plano X como en el plano Y. Ahora, recordemos que por sugerencia se dice que es mejor siempre tomar como dirección el ángulo con respecto al eje X, pero esto como sugerencia, ya vamos a ver por qué. Y ahora vamos a representar la última fuerza, la fuerza que dice que tiene un valor de 40 kN. Como no tiene nombre, entonces también la nombramos, en este caso la vamos a llamar fuerza 2 con el valor que nos está dando. De igual manera, pues tiene una inclinación, porque nos están dando que tiene una relación 1 a 1. En este caso la vamos a representar esa dirección por medio del ángulo beta, que vuelvo a indicar, la sugerencia es que lo dejemos con respecto al eje X, siempre esta dirección. Y lo mismo, tendrá una componente F2 en X y una componente F2 en Y.
Al sumar de manera vectorial esas tres fuerzas F1, F y F2, vamos a encontrar la fuerza resultante, que también tendrá componentes en X y en Y, que no la podemos saber, digamos, en este momento hacia dónde va dirigida, por lo tanto la asumimos hacia el primer cuadrante. Ahora bien, ¿cómo hallamos los ángulos alfa y beta? Alfa, entonces lo vamos a recordar por medio de la relación de triángulos que nos dan 3 a 4, recordando también que tangente de alfa es igual al opuesto sobre el adyacente, y de allí entonces haciendo el despeje correspondiente a alfa, encontraremos el valor de alfa. El valor de beta entonces se encontrará igual por medio de la relación de tangente, que es igual a opuesto sobre adyacente, aunque cabe aclarar que cuando tenemos un triángulo con los dos lados iguales, podemos de una vez decir que su ángulo corresponde a 45 grados. Para el desarrollo de ejercicios de vectores por el método de las componentes rectangulares es importante tener en cuenta algunos conceptos tales como el teorema de Pitágoras, algunas funciones trigonométricas sobre seno, coseno y tangente y relaciones de acuerdo al ángulo tomado en un triángulo. Es decir, si el lado es opuesto, si es el adyacente. Entonces hay que recordar esas cuestiones o esos lineamientos de la trigonometría y la matemática para poder resolver el ejercicio. El siguiente paso es empezar a hacer la descomposición vectorial. Entonces tomamos la fuerza F1 de 50 kN con sus respectivas componentes y su ángulo direccional de 36,87. Recordamos las relaciones trigonométricas de seno y coseno. Estas nos permiten darnos cuenta que el lado adyacente del ángulo de 36,87 para este caso corresponde a F1 en X. Por lo tanto, vamos a reemplazar o despejar F1X y nos queda que F1X es igual a la fuerza 1 en magnitud por el coseno de 36,87. El lado opuesto del ángulo 36,87 será, por lo tanto, F1Y. Quiere decir que si despejamos F1Y, vamos a encontrar que F1Y es igual a F1 seno de 36,87. Ahora bien, vamos a organizar el vector F1 ya de manera vectorial. Nos damos cuenta que el sentido es hacia el primer cuadrante, por lo tanto sus dos componentes serán positivas, quedando así como F1 igual a más F1 coseno de 36,87 en I más F1 seno de 36,87 en J. Despejamos o reemplazamos el valor de 50 kN, hacemos la respectiva operación matemática y nos da que F1 es igual a 40 kN en I más 30 kN en J. Para el caso de la fuerza F2, que corresponde a 40 kN y que también tiene componente en X y Y, también tenemos en cuenta las relaciones trigonométricas de seno y coseno, donde podemos evidenciar que el lado adyacente es X y el lado opuesto es Y. De igual manera nos damos cuenta y tenemos en consideración el sentido. El sentido nos dice que está dirigiéndose o dirigido 45 grados hacia el cuarto cuadrante, por lo tanto los signos serán positivo o negativo respectivamente en X y Y. Quiere decir que F2 será igual a más F2 coseno de 45 en I menos F2 seno de 45 en J, haciendo la respectiva descomposición vectorial y utilizando las relaciones trigonométricas. Reemplazamos el valor de 40 y encontramos que F2 es igual a 28,28 kN en I menos 28,28 kN en J. Para la fuerza F, pues ya conocíamos su valor, magnitud 20 kN, el ángulo direccional 60 grados, que el sentido es al tercer cuadrante, es decir, los signos serán negativos, negativos. Nuevamente utilizamos las relaciones de triángulos de seno y coseno, donde nos damos cuenta que Fx corresponde al lado adyacente del ángulo y que Fy al lado opuesto. Organizamos el vector, entonces F será igual a menos F coseno de 60 menos seno de 60, recordando que va dirigido hacia el tercer cuadrante. Reemplazamos el valor de F, es decir, colocamos 20 y haciendo esa operación en la calculadora encontramos que F es igual a menos 10 kN en I y menos 17,32 kN en J. Lo que haremos ahora es organizar los datos que nos dieron con respecto a F1, a F2 y a F como vectores, donde nos damos cuenta que la fuerza resultante tiene signos positivos ambas componentes, porque eso fue lo que se asumió inicialmente. Asumimos que la fuerza resultante iría hacia el primer cuadrante. El cuarto paso en este proceso de solucionar ejercicios o vectores por medio del método de las componentes rectangulares es realizar la sumatoria para cada eje, es decir, es tomar lo que nos dio en X
y luego lo que nos dio en Y. Para el caso del eje X, entonces tenemos que lo planteamos de manera horizontal y tenemos 40 kN más 28,28 kN menos 10 y eso es igual a la fuerza resultante en X. De allí despejamos esa componente y encontramos su valor, que correspondería entonces a 58,28 kN. Hacemos lo mismo para el caso del eje Y. Tomamos 30 kN menos 28,28 kN menos 17,32 kN y eso es igual a la fuerza resultante en Y, como lo habíamos mostrado antes. Despejamos y nos damos cuenta que para este caso nos dio negativa esa componente. Nos dice que FRY es igual a menos 15,6. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que la componente en X es positiva y la componente en Y será negativa. Ahora organizamos el vector fuerza resultante, que inicialmente lo habíamos asumido hacia el primer cuadrante, pero con este análisis anterior notamos que su componente en X sí es positiva, pero que la componente en Y es negativa. Por lo tanto, FR será igual a 58,28 kN en Y positiva menos 15,6 kN en J. Ahora, recordemos que un vector se caracteriza por tener magnitud, dirección y sentido. Por lo tanto, debemos hallar esas tres cosas. Vamos entonces a hallar la magnitud. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos el teorema de Pitágoras para determinar. Elevamos sus dos lados al cuadrado, luego le sacamos raíz y encontramos que la fuerza resultante en valor magnitud es igual a 60,33. Para ir finiquitando el ejercicio y la solución de este, donde nos pedían hallar la fuerza resultante, es decir, su magnitud, dirección y sentido, vamos organizándolo gráficamente. Ya sabemos que el sentido es hacia el cuarto cuadrante, que tiene una dirección θ, y que su valor en magnitud pues, es igual a 60,33. Lo que vamos a hacer para hallar la dirección es utilizar la función trigonométrica de tangente, que dice que es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Para este caso, el lado opuesto es la componente en Y y el lado adyacente es la componente en X. Vamos a sacar arco tangente de θ y reemplazamos los valores y nos damos cuenta que corresponde a 14,98, por lo tanto lo aproximamos a 15 grados. Y ya para resumir nuestra, digamos, la solución a este ejercicio, concluiríamos que la fuerza resultante tiene una magnitud de 60,33 kN, que tiene un ángulo de 15 grados y que está dirigido con respecto al eje X, además de decir que va hacia el cuarto cuadrante. Con esto entonces terminaríamos este ejercicio. Ya en la clase pues se realizarán otros ejercicios que nos puedan ayudar a resolver estas dudas.